¿cómo están? Bienvenidos a otro martes de Maleducadas. Estamos muy contentas de tenerlos en este espacio. Yo soy Andy y como siempre no estoy sola. De este lado está mi amiguísima Mafi. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a otro martes con nosotras. Ya saben, aquí en su programa favorito para juntar la cultura, la política y los temas escabrosos. Pero pues también necesitamos que alguien haga posible todo esto y que estemos tanto nosotras como el resto de los programas del Chamuco por acá. Así que detrás de escenas está el único, el misterioso Román. Como que debería entrar música de Expedientes Secretos aquí. Sí, definitivamente. Pero ese misterioso soy yo. Y pues justamente el día de hoy, un poco como platicábamos en la noticia en la mañana, siento que un poco seguir con la misma línea que traíamos la semana pasada, platicar un poquito sobre otros espacios para existir en estos tiempos donde parece que el mundo se está acabando y probablemente sí, al final ya no es como lo conocíamos hace pues unos cuantos años, entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Pero, ¿cuál es específicamente el eje que vamos a abordar hoy, Andy? Pues un eje muy consolador, apapachador, muy de contención emocional. Hoy vamos a hablar sobre cómo las palabras pueden transformar la realidad. También en algún momento hemos platicado sobre los discursos y cómo los discursos pueden producir realidades y tanto desde el lado del poder como de quienes tienen el poder para crear estos discursos. También queremos hablar sobre quienes tienen el poder para crear resistencia desde el discurso, desde la palabra, desde el habla, desde el apapacho colectivo, y creemos que es un tema muy importante sobre todo en estos días porque parece que no tenemos muchas salidas, ¿no? Y como que a veces sentimos que la vida es y los problemas del mundo son tan grandes que ¿yo qué voy a hacer? Yo que solo soy una humilde morrita de la Ciudad de México. Pero pues en realidad creo que colectivamente y sobre todo con otros espacios que no necesariamente tienen que ser o que tenemos que estar en una posición de poder como ser diputados, senadores, presidentes, etcétera, podemos transformar nuestra realidad. Entonces por ahí vamos el día de hoy. Sí, yo antes de que pasemos a nuestra primera sección, como todos los programas, quiero dejar como una frase, no se las puedo poner acá atrás, pero también pensando mucho en los 10 años, que se están conmemorando justamente los 10 años del asesinato de Berta Cáceres. Ella tiene una frase que yo creo que va muy bien con este programa y justamente dice, vos tenés la bala, yo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse. Entonces va a ser un poquito como la línea que vamos a estar llevando el día de hoy. Pero antes justo de ponernos más sentimentales, vamos a nuestra primera sección. Bienvenidos a Extracurriculares, esta sección en la que ustedes, aunque no siempre, nos mandan eventos que estén cerca de ustedes, que sean de fácil acceso, gratuitos o ya sea con un costo considerablemente moderado, para que podamos acudir a estas actividades recreativas, ya sean musicales, artísticas, teatrales, culturales en general, manualidescas. Y ya saben que si ustedes están gestionando algún evento de este tipo o conocen a alguien que esté haciéndolo cerca de sus casas o de sus hogares, ya sea dentro o fuera de la Ciudad de México, dentro o fuera de México, nosotras somos las más felices de podérselas poner por acá. Entonces, pues vamos con nuestra primera invitación el día de hoy. Cuéntanos, Andy. Pues hoy traigo aquí el Eurojazz, el festival número 29 que será celebrado, más bien ya está siendo celebrado en el CENART, en el Centro Nacional de las Artes, aquí en la Ciudad de México, y va a estar del 1 al 15 de marzo, sábados y domingos. Pueden checar su programación ahí en la página del CENART y pues es entrada libre a todo público. Sí, que sí. Entonces, pues ya saben, también es un plan muy tranquilo para irse a sentar en el pastito, escuchar música, ir con los amigos. Entonces, a ver, estamos viendo si el equipo del Chamuco también se lanza a darse una vuelta por ahí. Sí, a ver si podemos organizar ahí algo, a ver si nos encontramos y nos damos un abrazo. Entonces sí, se la recomendamos, siempre se pone muy bueno, siempre todo el mundo que va habla maravillas del Eurojazz, la verdad. Entonces es un poco garantizado, bueno, más bien es garantizado que garantía Chamuco, es garantía Chamuco, como las del Cinépolis. Exactamente. Por aquí no les vamos a regresar su dinero, lo siento. Para empezar es gratis. Ajá. Entonces, esta es la primera y la segunda actividad que queremos traerles el día de hoy es esta mercadita, es pues autogestiva, está organizada de forma colectiva. Esta va a ser en el Faro de Azcapu.
Justamente va a ser este sábado de 11:30 de la mañana a 8 de la noche. Entonces hay harto chance para que puedan irse a dar una vuelta. Va a haber pasarela de moda, va a haber un tianguis gráfico, expo fotográfica. O sea, hay harta cosa que hacer. Y pues creemos que estos eventos están bien chidos porque además de que pueden ver cosas y pues en este caso toda la ropa, las fotos o todo el arte que estén generando los artistas, también podemos apoyarles comprando cositas en el bazar. Y pues esto, o sea, el consumo un poquito más horizontal, apoyando a los compas y también, pues si ustedes están cerca del faro de Azcapo, pues qué mejor. Ahora sí que para la bandita del norte de la ciudad. Va a estar padrísimo, se ve que va a estar súper chido, que tienen muchas cosas organizadas y yo creo que es un buen espacio para ir a, pues, a convivir con la familia, con los amigos. Sí, y justamente es entrada libre, entonces no hay excusa. Tampoco les vamos a regresar su dinero. Exactamente, pero lleven su morrayita para que vayan y compren stickers, ilustraciones, serigrafía, lo que quieran. Y pues ahí nos mandan foto también cuando vayan a darse la vuelta. Pero pues ojalá les hayan gustado las recomendaciones de esta semana y con esto vamos a entrar de lleno ya al tema en cuestión. Así es. Pues, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido después de esta semana tan... Es que yo de verdad, la semana pasada dije, no se puede poner peor. Sí. De verdad. Y Eso, deberían, alguien debió haberme dicho de que no hables tan rápido, Andy, porque vas a manifestar. Sí. Y al parecer creo que manifesté porque se puso peor. Sí, pues es un poco lo que platicaba con Caro en la mañana, que queramos o no, todo el año parece que nada más es como golpe tras golpe tras golpe. Oh, ya sé. Entonces sí ha sido una semana bastante frustrante, bastante triste, pero que por lo mismo nosotras queríamos, o sea... Por ejemplo, en mi caso es a partir también de todas las noticias de Irán y pensando también en todo lo que he conocido o escuchado de Irán en los últimos años, que también creo que viene muy a cuento hablar sobre el discurso y sobre la forma en la que se nombran las cosas y se narran las cosas, porque al final no es de a gratis que también en Occidente tengamos como una imagen muy particular de ese país, Claro. de la dinámica que se tiene dentro del país, que yo de hecho diría que muchas veces está permeado como por un discurso pues xenófobo y como de desconocimiento. Y gringo. Sí, o incluso también paternalista, ¿no? Pero que en este caso y con la tragedia que sucedió durante esta semana, a mí me parecía muy importante pues que también pudiéramos irlo hilando, ¿no? O sea, y que no solamente estamos hablando de Irán, sino de cualquier otra situación que se les pueda ocurrir. Lo de Palestina, pues también todo lo que ha estado pasando con Jeffrey Epstein, lo que sucedió aquí en México con el Mencho. O sea, al final hay muchísimos ejemplos de cómo un hecho que afecta la vida de las personas también puede irse replicando a partir de ciertos discursos y cómo esos discursos legitiman ciertas ideas y ciertas formas en las que funciona el mundo y que no es azaroso ni es de a gratis. Sí, sucediendo. Hace poquito estaba yo viendo como una historia, no sé si era de un amigo mío o si era de una persona de o un enemigo mío. o de un enemigo mío, una persona que hacía, no sé, análisis político, pero justo estaba diciendo que pues lo que está pasando ahora no es solamente como una guerra física, guerra de armas y así, sino que es más bien también una guerra mediática. Y me hizo mucho sentido porque creo que cuando hablamos de medios de comunicación, no estamos hablando únicamente como de los periodistas o las personas que están haciendo notas, sino que hay una construcción cultural de la otredad, de las personas que están habitando el mundo, y creo que esto que dices es muy cierto porque justo, o sea, a partir de todos los productos culturales que sobre todo vienen de Estados Unidos, tenemos una percepción muy específica de lo que es como esos conflictos, ¿no? Como que siempre ves estas películas ay, pobrecitos los soldados gringos que se van a la guerra. Y vamos a volver a hablar de como nuestros favoritos sí tienen en propaganda militar gringa. Sí, y pues claro, o sea, algo que yo había aprendido como durante la carrera, que bueno, eso ya les toca mucho más a la gente que estudia ciencias de la comunicación, pero me tocó una probadita de análisis del discurso. Pues justo era que estas formas en las que se construye la realidad se construyen a partir de una guerra y una batalla cultural, y no solamente una batalla cultural, sino del poder de la palabra, ¿no? Del poder de nombrar, el poder de todo lo que se construye como
como la construcción de los sujetos, la construcción de la verdad, y eso viene desde un aparato ideológico que es el discurso, ¿no? O sea, hay un autor que se llama Michel Foucault, que seguramente lo conocen, que habla pues sobre el poder, sobre los discursos, sobre cómo los cuerpos se construyen gracias a la palabra, pero yo no voy a usar a Michel Foucault, sino a una persona que utiliza a Michel Foucault, que se llama yo, una teórica. Hay una autora que se llama Teresa de Lauretis, que habla sobre las tecnologías del género, ¿no? Que es como retomando las tecnologías del yo. Pero yo no sé mucho sobre las tecnologías del yo, sé más sobre las tecnologías del género. Entonces, explicando eso, espero que en algún momento se pueda explicar Michel Foucault, pero pues en este momento no puedo. Pero Teresa de Lauretis dice que el género, en general, está hablando del género, pero podemos traspolarlo a cualquier otra cosa, ¿no? Se construye gracias a la construcción cultural de muchas cosas. Y podríamos hablar del cine. Eso, por ejemplo, sería una tecnología del género. En el cine, cómo nos enseñan que son las mujeres y cómo nos enseñan que son los hombres. Se puede hablar en la iglesia, ¿no? La Biblia, ¿qué nos dice que es una mujer y qué nos dice que es un hombre? ¿Qué nos dice que pueden o que está permitido las mujeres hacer y que tienen permitido los hombres hacer, que son diferentes, ¿no? El Estado, por ejemplo, ¿no? O sea, como que algo que no se había nombrado hasta que llegó, o sea, que no se había hablado en tribunales y en cortes, etcétera, hasta que llegó la presidenta, era porque estaba escrito siempre presidente, todo en masculino, ¿no? Claro. Y como que es algo a lo que la presidenta ahora le ha dado como mucho nombre de que, bueno, es que este sesgo de lenguaje sí crea una barrera física, porque cuando tú eres una persona que está leyendo la Constitución, etcétera, etcétera, pareciera que es algo obvio, que las mujeres también pueden participar, pero en realidad en la construcción del lenguaje como que sí crea una sensación de que, bueno, o sea, las únicas personas que pueden llegar a ese poder son varones. Y ustedes me pueden decir, no, hay mujeres que son, que llegan al poder y la presidenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo les podría decir que al menos en las ciencias sociales, como son la ciencia política, la sociología, la administración pública, que son los cargos que las personas que tienen altos rangos de poder estudian, en esas licenciaturas, la mayoría, las egresadas, son mujeres. Pero si hacemos un recuento estadístico, la mayoría de los hombres que tienen un poder, pues la mayoría de las personas que tienen un poder público, un cargo público, son hombres, ¿no? Y entonces, pues Teresa de Lauretis dice, más bien es un conjunto de cosas, a las que les llamamos las tecnologías del género, que construyen una realidad. No es solamente que una funcione como tal, sino que todas funcionan apoyándose unas con otras, ¿no? Entonces tenemos la construcción del Estado, por ejemplo. ¿Qué dice el Estado que nosotros deberíamos pensar de nuestro propio, no sé, o sea, como esta construcción de la nacionalidad mexicana, como desde, por ejemplo, el himno nacional, que tú dices de que, claro, yo voy a defender contra el Malamén. No, es el Malamén es de la Biblia, perdón. El Malamén es del Padre Nuestro. Más bien, yo voy a defender contra cualquier enemigo a México, ¿no? Entonces, hay una construcción del Estado, hay un discurso que el Estado permea para que nosotros construyamos una identidad como mexicanos, mexicanas, y también hay una idea de identidad que gira alrededor de, por ejemplo, las escuelas, el discurso de la historia de México, por ejemplo, la historia de los vencedores y los vencidos. Y eso está bien interesante porque si ustedes comparan lo que nosotros sabemos o lo que nosotros como mexicanos tenemos la concepción de la conquista, como que siento que la mayoría de los mexicanos sí decimos de que ¡bú! Los españoles nos conquistaron, ¡bú! Y entonces, o sea, pero si lo comparamos con el discurso que manejan los españoles sobre la conquista, como que para ellos fue de que, ay, nuestros amigos mexicanos, porque somos amigos, porque los salvamos y los civilizamos y porque les hicimos mucho bien. Entonces, pues ahí hay donde encontramos como el poder del discurso, ¿no? O sea, como en estas formas en las que se construye realidad, no solamente porque se construye la realidad, sino esto no se construye solamente porque existió y ya, sino hay personas que escriben, hay personas que hablan, hay personas que nombran, hay personas que dicen qué es verdad y qué no es verdad, y es ahí en donde deberíamos de poner los ojos, porque entonces si hay personas que están utilizando el discurso, la palabra, la lectura, la escritura para crear relaciones de poder, también hay muchas personas que están escribiendo en contra de ello, ¿no? Y que están resistiendo a partir de ahí. O sea, sobre todo, pues, por ejemplo, las personas indígenas que
luchan siempre contra esta doble moral que tenemos en México de que enaltecemos las culturas indígenas y que en la realidad son las personas que más sufren discriminación en México. Y entonces esas personas también escriben y también hablan y también nombran las violencias que viven. Uh-huh. Sí, que por ejemplo, con lo que decías mucho también, que es el caso de lo que está sucediendo ahorita con la presidenta y también aquí en el Chamuco, que intentamos nombrar muchas cosas también a partir de esto, como la noticiera, ¿no? Con a partir las de la As o nosotros maleducadas con A, que ahorita también podríamos ahondar un poquito en eso, pero todavía no me meteré en ese tema. Aún no. Pero o sea, sí es muy cierto que al final, y creo que esto es muy filosófico porque lo leí en algún momento en algún texto de la prepa o algo así, pero un poco esta parte de cómo al final los conceptos van a venir cargados, obviamente, de un sesgo pues cultural, social. Uh-huh. Y en este caso, con lo que decías de ser presidente, pues leías presidente. Y por ejemplo, a nosotros ya se nos hace como muy lejano porque pues ya estamos viviendo de una u otra forma en una realidad donde ya es algo tangible, pero para las niñas más pequeñas, y esto les digo, suena como muy de que, viva el feminismo, pero, o sea, un poco, cuando las niñas son más chiquitas y escuchan como la historia de su país, pues nunca, o sea, en su lógica, en su mente, no va a venir necesariamente en, yo quiero ser presidenta, sino claro, porque como ya está bien como cimentada esta parte de que pues es por varones, en realidad si no hay en algún lado, podrá ser presidente o presidenta la persona que como que incluso te va modificando la forma en la que puedes imaginar tu existir en el mundo, y creo que eso es muy importante, o sea, como también a partir del lenguaje nuestra imaginación se puede ver limitada o se puede ver movida a partir de que se nombre o no se nombre algo, y que también el poder nombrar las cosas de forma tan clara no es algo tan reciente tampoco, o sea, porque creo que todo el tema del lenguaje lo tenemos muy presente en años recientes, hablando sobre el feminismo, hablando sobre el género, hablando sobre el lenguaje inclusivo, pero como desde hace años, y ahorita me gustaría hablar justamente de Mary Wollstonecraft, cuando hizo su ¡Salud! Román le pegó los estornudos. Gracias, amiga. Cuando Mary Wollstonecraft escribe La Vindicación de los Derechos de las Mujeres, ella justamente hace esto porque en Francia se la vivían haciendo textos que hablaban sobre los derechos del hombre. Los derechos del hombre y el ciudadano. Y cosas así. Y podríamos decir, obviamente tendría, o sea, es como una forma de abarcar a todo el mundo. Sí, cuando decimos los hombres nos referimos a todos. Ajá, o como en la historia, ¿no? En los libros de historia de que el hombre hizo tal. Y es como, la cosa aquí es que también al no nombrarlo, no es como que las mujeres no estuvieran haciendo cosas, ¿no? Pero las estaban haciendo de forma diferente y siempre ha habido como una diferencia en esta parte, y si no se nombra eso, pues se termina invisibilizando, que claro, es al final lo que intentaba hacer Mary Wollstonecraft con La Vindicación, que era las mujeres, o sea, estamos hablando de este sector poblacional en particular y vamos a partir de aquí a analizar o hablar sobre lo que se necesita. Y entonces tenemos que darnos cuenta que a pesar de que ahora ya vivimos en un mundo donde ya es un poquito más común decir como todas y todos, incluso el todes, pues hubo un momento en el que no pasaba. Y entonces eso también involucraba como pues la desaparición de la mitad de la población. Claro. Y que no solamente se quedan cuestiones de género, que es lo que le dice Andy, o sea, también ahorita estaba pensando mucho también en esta idea de que los conceptos vienen cargados como de subjetividades, pues pensar en los arquetipos que tenemos, ¿no? Y siento que un ejemplo muy sencillo es hablando de países, ¿no? O sea, por ejemplo, hagamos este juego, Román y Andy. Nada más imagínenselo, y ustedes también que nos están escuchando. Por ejemplo, si hablamos sobre una persona china, seguramente tienen una imagen muy específica, incluso hasta con vestimenta o cosas. Uh-huh. Pero si hablas también de una persona de Medio Oriente, que a veces también lo utilizamos como para abarcar 20,000 países que son muy diferentes entre ellos. Pero cómo pensamos tal vez en, no sé, en el uso de hijab o en el uso de ciertos colores o cosas así, cuando también empezamos a pues llenar de arquetipos y estereotipos la realidad a partir de cómo lo nombramos o qué nombramos y qué no. Entonces, creo que sobre todo estos tres como ejes que mencionaste también, ¿no? Como, y solo son unos cuantos, todos los que podríamos nombrar, como el género, la nacionalidad y la identidad que existe es como un primer paso
a construir una realidad y que entonces imagínense de qué tantas ideas y discursos sesgados están plagados, por ejemplo, las noticias que vemos todos los días o la información que aprendemos en la escuela también. Sí, y sabes que, o sea, esto que dices me hizo reflexionar sobre, o sea, estas formas en las que, por ejemplo, nosotras o nosotros o nosotres, ¿ven? nos quejamos mucho como de estos estereotipos que se tienen sobre México. O sea, no sé si se acuerdan que hablamos mucho sobre cuando en las películas nos ponen de que el filtro sepia, de que de repente llegan de que James Bond a México y de que filtro sepia, porque al parecer México vive en filtro sepia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, también cuando hablamos, por ejemplo, de la construcción de, por ejemplo, África, o sea, de que todo el mundo piensa que África es de que personas en tribus y que... Sí, chozas. Ajá, chozas y que no tienen agua. Ajá. Y que en algún lado vi alguna situación donde era como, pues en Chicas Pesadas, gran película, que desde que ¿de dónde vienes? De Sudáfrica. Y entonces, ¿por qué eres blanca? Ajá, y es como un poco, justamente, al mismo tiempo de que borramos la historia del continente y todo lo que implica, pues sí decimos como, ¿por? Y es un poco justo lo que está pasando con Irán y como también en estos países en los que está ocurriendo también un genocidio, como Palestina, en la que, o sea, tenemos una idea en la que pensamos, o la gente piensa, y hay un estereotipo súper fuerte, y no estamos hablando de las personas que ven el chamuco, sino también otras personas que no están muy informadas al respecto, que se cree que son poblaciones que están como, que no están avanzadas, o que no tienen progreso, o que siempre ha habido ahí un campo de guerra, cuando en realidad pues es todo diferente, ¿no? O sea, como que pues tú sabes que las personas que han vivido ahí han estado yendo a la escuela y tenían muchas oportunidades, o sea, y ves estos videos de la gente que está viviendo en esa realidad, en las que pues literalmente han perdido mucho, ¿no? Y justo creo que esto del discurso es muy importante porque el darnos cuenta de que todos estos arquetipos no vienen como de la nada, ¿no? No vienen de que nosotros de repente seamos como personas poco informadas, que sí, muchos, a veces, pero sino que también viene de una estrategia mediática, no solamente manejada por Estados Unidos, sino también manejada por las personas o las personas que están en el poder, que empiezan a crear, pues justo, estas imposibilidades de que nosotros podamos nombrar lo que está pasando, ¿no? Y pasaba mucho, sobre todo con estas personas, lo pienso ahora como desde el género, como tú y yo ya estamos como muy acostumbradas a las personas no binarias y que sabemos que son personas que no se identifican con un género y que nosotras en el español al menos usamos las para las mujeres, los para los hombres, pero entonces ¿dónde se quedaban las personas no binarias, no? Y que era algo que se estuvo peleando mucho tiempo y que hasta se salió este meme en la pandemia de le compañere, de que no soy tu compañere, no soy tu compañera, soy tu compañere, y que la gente se burlaba de eso, pero en realidad para estas personas que viven como en este, no sé si decir que el limbo, porque al final el género es una construcción social y obligada, pero sí como en esta, o sea, tú ves a la sociedad construyéndose en binarismos, en las mujeres y los hombres, y tú que dices como, pues no, o sea, también merece ser nombrado, ¿no? Y era algo que por ejemplo, a nosotros como sociedad, pues no sé cómo decirlo, como disque civilizada, digámoslo así, nos costó mucho entender, pero era algo que, por ejemplo, los pueblos indígenas ya tenían contemplado, ya en su lenguaje era algo que ya tenían adaptado y que mucho tiempo hasta incluso hay una carta de las mujeres zapatistas que hasta le reclaman a las feministas que les dicen de que, pues yo no sé ustedes por qué siguen pensando en binarismo, sino hasta nosotras que nos nombran atrasadas y que nos dicen que no tenemos la suficiente educación, sabemos que hay gente que ni es hombre y que ni es mujer y nosotros sí tenemos un nombre para llamarles y son las otroas, ¿no? Sí, las otroas. Y son personas a las que no, o sea, que tienen su vivencia propia y tienen su propio rol en la comunidad y hasta ustedes, hasta nosotras que... Y es que se lo reclaman mucho, o sea, le dicen que hasta nosotras que nos dicen incivilizadas, sabemos. Son tan reales. Y pues obviamente es un golpe que les da también a las mujeres feministas, sobre todo a las feministas blancas y liberales, pues porque te quedas así de que pues es que en realidad la construcción de lo que nosotros pensábamos pues está muy marcada por este sesgo de poder que tiene como... sobre todo el occidente, ¿no? Y creo que también pues Estados Unidos ha hecho una campaña muy... iba a decir una grosería, muy fuerte, una campaña muy fuerte, sobre todo para estos países a los que ha estado atacando, y que, o sea, nosotras que somos chavas críticas, cuando lo vemos, sí me saco de onda que digo, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Cuando Donald Trump dice, fue legítima defensa, yo, ¿qué? ¿De dónde, precioso? Pero pues obviamente es algo que se construye a través de la palabra, ¿no? Y que
yo sí creo que es importante decir que la palabra no es algo que se tiene que tomar a la ligera, ¿no? Es algo que construye realidades, que construye verdad, y por lo mismo creo que es una de nuestras armas más fuertes de resistencia. Sí, y que al final también mucho de lo que platicábamos en la mañana con Caro era el hecho de que, pues, sabemos que las noticias, tanto por su corte como más informativo, cuantitativo, que cifras, números, bueno, está cumpliendo un objetivo particular, pero que también, o sea, un poco lanzar la pregunta, ¿no? Entonces ese es el único espacio en el que podemos como acercarnos para entender qué está pasando en otros espacios, para entender qué está viviendo la población del otro lado del mundo, porque a veces siento que pasa mucho eso, ¿no? Preguntamos a las personas incorrectas sobre situaciones que no les atraviesan de primera mano y que a veces hay que voltear a ver que al mismo tiempo en que está sucediendo toda esta, pues todas estas masacres, todas estas guerras, todos estos genocidios, al mismo tiempo también hay otras formas de resistencia que sí se dan a través de la palabra, pero que tal vez no son tan, a veces como consideradas tan explícitas o como tan relevantes porque son más enfocadas hacia el arte, que es un poquito lo que queríamos traer el día de hoy. Y yo, uno de los primeros poemas en los que pensé cuando estábamos planeando este programa fue en uno que van a poder ver en la parte de aquí atrás, que justamente es uno que se estuvo haciendo bastante famoso durante el año pasado, creo. Y este lo escribió, déjenme, aquí está, Marwan Markoul, en los él nació en 1979, sí. Justamente es un poeta palestino y él, pues sí, o sea, se hizo bastante conocido a partir de este poema que dice, para quienes solo nos estén escuchando y no estén viendo su pantalla, para escribir una poesía que no sea política, debo escuchar a los pájaros, pero para escuchar a los pájaros hace falta que cese el bombardeo. Y es algo, a mí me parece súper contundente y súper real, porque sí, o sea, es un poema muy corto y al mismo tiempo te está dando el contexto de todo, ¿no? De cómo al final el pueblo palestino pues está intentando llevar una vida común, tranquila, en paz, pero que el conflicto armado no ha dejado que eso suceda y es algo que están buscando pues resarcir, o sea, como modificar a través de su creación artística y la comunicación de sus sentimientos también, que me parece muy importante. Y ahorita creo que la poesía se está considerando muchísimo más combativa, no solamente desde aquí, pero está agarrando como, creo que a partir de los poetas palestinos, como que agarró una buena, un buen impulso, pero a mí me parece muy importante también recordar que esto no es algo que se esté dando apenas. Claro. Que al final el arte, específicamente la poesía y los textos, la literatura, han servido muchísimo a lo largo de la historia para registrar y para nombrar situaciones que se atraviesan y que se viven en diferentes espacios y países y momentos de la historia. Entonces, también, por lo mismo, les traigo uno de mis poemas favoritos, que ya vimos que es escrito por una íntima de Caro, la profesora Elsa Cross, y este poema es contextualizado justamente en el movimiento estudiantil del 68, que me parece también relevante para traer un poquito tanto el espacio en Palestina con este texto, como algo más cercano a México con este texto de Elsa Cross, y pues sí, se los dejo en video para que lo puedan disfrutar. A quien corresponda. Y bien, señores, en la ciudad y el idioma que prefieren, tenemos 15, 24, 18 años, cuerpos hermosos, saludables. Tenemos la cabeza y la conciencia claras y el derecho a vivir humanamente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿A alguien le parece injusto o torvo? Casi todos tenemos una gana profunda de armonía. Lo que nos pertenezca sea como nosotros, abierto y transparente. La tarde mejor del mes de octubre. Nos gusta la escuela y también irnos de pinta al bosque y poner a los maestros un apodo irrespetuoso y sonar muchas veces con torpeza ardiente el mismo sentimiento en la guitarra. Nos gustan los Beatles, las fiestas y el fútbol. Y todos amamos a una muchacha de grandes ojos negros o a un muchacho y pensamos en trabajar para casarnos. Somos tan jóvenes aún
que no tuvimos voluntad ni tiempo de crear más intereses que nuestra propia virtud de adolescentes locos o de muchachos sabios y serenos, muchachos simplemente. Violenta capacidad para el trabajo y el amor, violenta también para la rebelión, la ira, el combate, violenta, triste para la evasión y la anarquía. Pero amamos sin retórica la belleza y la paz. Y no nos gusta, señores, a ninguno de nosotros, yo lo juro, que un muchacho de nuestros mismos años, ni cualquier hombre o mujer sobre la tierra, se vuelva difunto o asesino en las guerras imbéciles, sea aplastado por presupuestos soportantes, castrado, encerrado en la prisión. No nos gusta que no le enseñen a leer, pero sí a engordar políticos, ladrones, a tener hambre y dar gritos solamente para clamar el acelerado desarrollo y el nacional y unánime progreso. Como que lo del hambre suena ya muy dicho, ¿no les parece así? Ni modo, gracias a ustedes, la miseria en todos los colores y niveles es un lugar común. ¿Miseria? ¿Cuál? Si el generoso pueblo costea nuestros estudios y además paga fiestas, joyas caras, yates, piedras. Pero vamos al grano. En 2 o 3 palabras lo que pasa, poderosos señores, es que el mundo que ustedes nos heredan es un poco demasiado puerco, viejo y podrido y definitivamente no nos gusta. Septiembre 1968. Traca. Qué fuerte, oye. Me Sí. gusta mucho esa película. Sí, para quienes no la han visto, se llama Olimpia, decía justamente al final del video. Es una producción mexicana y me parece que toda la película, justo estábamos platicando ahorita mientras ustedes lo veían, está hecha con este tipo de pinceladas, pues, o sea, lo que se hizo fue pintar cada cuadro de la película y esto fue toda una producción de la UNAM, específicamente con alumnos de la Facultad de Artes y Diseño, entonces es súper chida, la verdad es que es muy linda, yo cuando la fui a ver al cine lloré y ahí conocí este poema. Y pues creo que lo que me gusta y lo que yo quería aportar con estas dos Aportaciones. con estos dos textos es esto de que también la poesía y la literatura pueden ser espacios para acercarnos e informarnos, pero sobre todo también desde un espacio más empático y más humano entre nosotros. Más por así. sensible. Porque al final creo que es un registro muy específico del tiempo en el que se crean, del tiempo en el que se comparten con el mundo, y que en el caso, por ejemplo, de El Sacros, le decía a Caro en la mañana que es muy chistoso, ¿no? Porque podríamos pasarlo también a cualquier otro momento donde haya habido un conflicto estudiantil, pero que te describen a la juventud del 68 y dices como, ay, también hice eso en la prepa, o ay, yo también me sentí así, o cuando empecé a hacer mi primer paro, de que, me sentí de esa forma, pero que al final también expone todos los problemas que había en ese momento y cómo los jóvenes intentaban resistirlo y de qué forma. Al mismo tiempo que en el caso de los autores palestinos también hablan de su cotidianidad, de los paisajes, de la naturaleza que les rodea, al tiempo en el que también describen cómo la guerra y el dolor son parte de esa cotidianidad. Entonces que también, así como decíamos la semana pasada, que puede llegar a saturarnos y hacer demasiado para nosotros el estar viendo las noticias, tal vez una forma de cambiar el chip, pero que no sea desconectarnos enteramente, sea leer las vivencias y experiencias de estas personas a través del arte y en este caso la poesía o la literatura. Sí, aparte creo que es una forma también más bonita de empatizar, o sea, porque siento que es algo que últimamente en este mundo tan caótico le hace falta a mucha gente. No digo que la gente de Chamuco, pero sí a mucha gente. O sea, creo que la gente empatiza únicamente como cuando ves a alguien hablándote o a alguien que lo está sufriendo como en persona. Hay un documental que luego se los pondré en otro momento que se llama Nosotras, que habla sobre las madres buscadoras y así. Y entonces en ese, yo me acuerdo que es un documental que me gusta mucho ponerle a los chicos de la universidad porque escuchas a la familia que ha perdido a sus hijas, ¿no? O sea, como que, y creo que es hay una escena en la que una mamá dice, es que como que tú cuando ves las cosas o cuando ves las situaciones y ves las noticias, como que dices, bueno, es cosa de todos los días, ¿no? O sea, como que vivimos en un país, vivimos en un mundo que está lleno de delincuencia y etcétera, pero es diferente cuando te acercas a las familias, y cuando una madre te lo cuenta de viva voz, se te parte el corazón, ¿no? Y al final también, fuera también de sentir como toda esta angustia y agobio, también te dan muchas ganas de querer cambiar el mundo o hacer algo o actuar. Sí.
Y en ese documental justo hay una, literal, o sea, la mamá dice de que hubo una vez que yo iba viendo así, hablando con una señora y que la señora le dice, oye, ¿y es cierto que las desaparecen a las mujeres? Y entonces de que la mamá le dice como, sí, mírame a mí, ¿no? Y entonces como que siento que es algo como muy fuerte y que sobre todo la poesía nos acerca mucho a eso, o sea, porque creo que la poesía es un escrito que a diferencia de las noticias o a diferencia de las notas o a diferencia de los ensayos es mucho más emocional y te ayuda a conectar con la persona no solamente en situación contextual sino en emociones y en sentimientos, ¿no? Sí, y que también estoy intentando buscar, y yo si me ven volteando hacia abajo es porque estoy intentando encontrar eso que estoy viendo, pero siento que también es un poco un ejercicio, ahora sí que una terapia de shock, para recobrar esta parte que siento, y que también platicábamos en la mañana, que creo que es generalizado, esta sensación de que bueno, uno, que ya no hay esperanza, pero sobre todo también esta parte de la insensibilidad que tenemos también, justo como dices, ¿no? De si ya sabemos que todo el tiempo está habiendo violencia y que hay muertos y que hay situaciones horribles, como pues ya, o sea, como que nuestro cerebro entra en, o sea, como que se traba y ya no lo procesa y ya no te pones triste o ni nada, sino nada más es como, otro video de estos o otra noticia de este tipo. Y que a mí me pasó mucho y es algo que quería comentar desde la mañana, que yo cuando me di cuenta que me habían desensibilizado, que hasta cierto punto, o sea, aquí siento que va a ser una opinión controversial, pero a ver si ahorita podemos elaborar al respecto. ¿Ustedes qué opinan? yo en el próximo La Educación, no, broma. Pero hubo, bueno, en uno de los ataques que sí se dirigieron hacia Israel, que todo el mundo estaba celebrando y que todos estábamos bien contentos porque fue que al fin saben lo que le están haciendo al prójimo, ¿no? Yo decía como, yo ya ni siquiera me puedo sentir mal por ellos. O sea, yo ya no siento esa empatía, podríamos decir, humana, porque ya se me hace así como, o sea, como que, y yo me espanté mucho, y les digo, es controversial porque podríamos decir como, pues güey, se lo merecen. Vemos, pero no quiero entrar en si se lo merecen o no, sino que yo misma me asusté un poquito en el sentido de decir, ya llegamos a un punto en el que se nos hace más factible de que desearle el mal a el ente más maligno del mundo, pero o a las personas que lo estarían representando, pero pues siento que eso va un poco en contra de nuestra naturaleza, ¿no? O sea, como que yo dije, wow, ya no puedo tener empatía por una persona que esté en situación de riesgo, porque al final todo esto ya me desensibilizó lo suficiente para decir como, pues es lo que te tocaba, carnal. O sea, y entonces yo dije, Dios, ayuda. Porque creo que es algo muy cierto y que al final, por ejemplo, escuchar a Elsa Cruz con su poema o acercarse a los poetas palestinos o los poetas iraníes también, creo que sería un buen espacio como de terapia de shock, de decir, ok, o sea, reenfrentémonos a estas partes como más tristes, más conmovedoras. O sea, que cuando hablábamos con Karen en la mañana ya estábamos chillosas las dos, ¿no? Pero que ese es el efecto y la ventaja de tener el arte tan cerca, ¿no? Y también en este momento de la historia donde ya podemos googlear y salen muchas cosas y muchas alternativas, que yo creo que es como también incluso nuestro deber buscar estos otros espacios, si quieren no informativos como tal, pero que igual sean memoria histórica y memoria, pues sí, lingüística también. Sí, que yo creo que tu reacción es muy, o sea, a lo mejor vas a decir que, pero a mí se me hace muy humana. O sea, al final creo que como que nosotras también todo el tiempo estamos como en este idea y constante de que, es que más bien las guerras no deberían de existir y la muerte no debería de existir, pero al final de cuentas también ha habido hemos vivido años también de ver un sufrimiento ajeno y que pues también en los discursos que nosotras manejamos y en los discursos que nosotras leemos como personas críticas del genocidio es eso de, oye, o sea, pues sí hay una persona ahí que está moviendo cosas para que estas otras personas no puedan vivir en paz, ¿no? Y creo que al final es muy humano esto de las contradicciones, porque pues justo, o sea, vivimos en un mundo que está lleno de contradicciones y creo que también, o sea, la poesía es un espacio como muy, muy particular, ¿no? Para observar estas contradicciones, ¿no? Y yo también les traigo unos poemas, pero pues ya los míos ya no son como tanto para analizar, ya no son recomendaciones también para que lean a estas poetas. Entonces, pues nos vamos a modo avión, a menos que quieras agregar algo, a menos que quieras decir. De hecho, alto. sí, tal vez, sí, antes de entrar, o sea, todo es recomendación. Todo es recomendación. Siguiendo un poquito con esta última línea y esto que decías de las contradicciones, un libro que les recomendé en la mañana también es este de Han Kang, que sí,
Voy a hacerle como los youtubers. Que si no la conocen, es la mujer ganadora más reciente del Nobel de literatura, porque ya ganó otro señor el año pasado, del Nobel de literatura, y ella escribió pues en La vegetariana, muchos otros libros, pero que es Actos humanos, dicen, porque yo todavía no lo he leído, pero estoy muy emocionada porque de hecho por eso lo traje ya para empezar a leerlo. Para que sientas la presión social. Todos coméntele a Mafi que se tiene que poner a leer, a leer. Pero justamente este libro es sobre la masacre de Gwangju, que fue un levantamiento popular en Corea del Sur que ocurrió el 18 de mayo de 1980. Hubo muchísimos muertos y en realidad en Corea del Sur como que sí tienen como muy puntuales, pues como en todos lados, ¿no? Pero tienen muy puntuales los momentos históricos que son más cercanos a su corazón, y entre ellos está y se resalta mucho, o sea, todo lo que he leído sobre este libro resalta mucho como esta pregunta, que es la que Han Kang se hace a lo largo de toda la novela, y es un poco esto de si los humanos realmente somos malos por naturaleza o si somos... Vamos a regresar a Rousseau. O si somos empáticos a partir de, bueno, o sea, ante la tragedia y ante el sufrimiento. Entonces yo creo que es un gran texto para estos momentos, que al final pues habla de, ahora sí que actos humanos, ¿no? Y es una recopilación y es una, o sea, como... Sí, una forma distinta de contar el evento a través de la vivencia de seres cercanos a un chico estudiante. Entonces, pues si lo quieren leer, yo creo que tendría mucho sentido actualmente, y que también, por eso hablaba mucho a lo largo del programa sobre esta parte de la literatura también. O sea, no solo la poesía, sino también los libros. Hay muchos que están escritos por personas que fueron atravesadas de una u otra forma por estas tragedias, por estas emociones que se pueden vivir a nivel nacional o internacional, y que pues podemos acercarnos mucho a empatizar con gente de otros tiempos y de otros espacios. Entonces, se las dejo por acá y pues sí, ya podemos ir entonces a tus recomendaciones, amiga. Muchas gracias, qué amable. Vamos a nuestra siguiente sección. Bienvenidos a Modo Avión, donde les damos recomendaciones culturales, y creo que nunca nos había tocado recomendar poemas. Creo que no. Ya nos tocaba, ya nos pusimos a hacer la tarea para recomendar desde otros espacios. Bien. Y bueno, el día de hoy les traigo a Suheir Hamad, que es la persona que están viendo aquí atrás. Ella nació en Amán, Jordania, en 1973, y es hija de una familia de refugiados palestinos. Y pues también es activista. Y bueno, ella también trabaja mucho, no sé cómo se le dice, la oratoria, la recitación, el aspecto de la puesta en escena, el performance, la viva voz. Y les traigo uno de sus poemas que me gustó muchísimo cuando lo leí, que se llama Lo que haré. Y pues se los voy a leer porque por si no pueden hacer eso. Nos va a recitar. Ay, yo. Y el segundo que traigo lo vas a recitar. O Román, quien quiera. Sí, Román, le toca a Román. Bueno, Lo que haré dice: no bailaré al ritmo de su tambor de guerra. No prestaré mi alma y mis huesos a su tambor de guerra. No bailaré a su ritmo. Conozco ese ritmo. Es un ritmo sin vida. Conozco muy bien esa piel que usted golpea. Estuvo viva aún después de cazada, robada, expandida. No bailaré al ritmo de su tambor de guerra. Yo no voy a estallar por usted. Yo no voy a odiar por usted. Ni siquiera voy a odiarle a usted. No voy a matar por usted. Especialmente no moriré por usted. No voy a llorar la muerte con asesinato ni suicidio. No me pondré de su lado ni bailaré con bombas, porque todos los demás están bailando. Todos pueden estar equivocados. La vida es un derecho, no un daño colateral o casual. No olvidaré de dónde vengo. Yo tocaré mi propio tambor. Oh, lindo. La segunda parte es: reuniré a mis amados cercanos y nuestro canto será danza. Nuestro zumbido será el ritmo, no seré engañada. No prestaré mi nombre ni mi ritmo a su sonido. Yo bailaré y resistiré y bailaré y persistiré y bailaré. Este latido de mi corazón suena más alto que la muerte. Su tambor de guerra no sonará más alto que mi aliento. Me gusta mucho este poema porque siento que pues evidencia mucho también como desde la perspectiva palestina la postura de muchos ante pues los actos atroces de Israel, porque creo que es una forma de decir de que pues tú estás haciendo todo esto para dañarme, pero me rehúso a jugar tu juego, ¿no? Uh-huh. Y me gusta mucho, creo que está muy lindo esto de decir que vas a bailar y vas a resistir y que no vas a llorar las muertes que han nacido de este acto de crueldad.
Y bueno, se los dejo como recomendación. Y que también creo que habla mucho de lo que estuvimos mencionando a lo largo de todo el programa, de mantener la empatía, o sea, de no caer no mataré a alguien o no me moriré, ni me moriré yo, o sea, no caeré en este mismo círculo de violencia que pareciera que es inevitable, en el cual es inevitable caer. Creo que esa también resistencia es mucho de lo que... Sí, también como esta señalización a los discursos de como si las personas fueran daños colaterales, ¿no? Como si todo el dolor que están causando en una población específica fuera algo que se tiene que hacer para mantener el orden del mundo o el orden mundial, que parece, o sea, que justo como lo dice ella, es absurdo. O sea, al final estamos hablando de vidas, ¿no? Vidas humanas, vidas, en general vidas, y creo que parte de eso pues está chido nombrar como de que pues es que esto no es normal, ¿no? Y bueno, en la segunda recomendación que les traigo... Yo aquí puedo decir algo. Ah, Román, adelante. ¡Wow! Por favor, es más, te invitamos a que lo hagas. Pues que justamente es maravilloso cómo en unas palabras, imaginando también lo que ella ha vivido, ¿no? Que a través de unas palabras pueda transmitir como toda esa fuerza, porque es todo lo que implica, ¿no? Ver a ella así la muerte de cerca, porque seguramente perdió a muchas personas que le eran cercanas, y oponerse con esa determinación a no querer seguir y a no aceptar ese destino que podemos como tomar que ya le es dado porque nos tenta el poder. Puede ser, o sea, me provoca como mucho más, un aliento como más poderoso y decir como, híjole, eso es lo que yo necesito, ¿no? O sea, como que encuentro fuerza en sus palabras de decir, yo quiero ser, o sea, yo estoy contigo, ¿no? Y me identifico con lo que dices. Decir un no a lo que tú quieres imponer como un estilo de vida, ¿no? Wow, hasta despertó el productor, ¿eh? Wow. Bien. Un aplauso a la reina Suheir. ¿Suheir? Suheir. Ajá. Suheir. Pues sí, muchas gracias, Román. Qué increíble aportación. Pues también les traigo a otra autora que se llama Gioconda Belli. Seguramente la han escuchado más porque es mucho más reconocida. Y ella es una poeta, novelista, activista nicaragüense. Y bueno, también pues es refugiada porque en algún momento estuvo en contra de la dictadura allá en Nicaragua y de que literal se tuvo que ir, ¿no? Pero Gioconda escribe más sobre amor, sobre la experiencia femenina, como que me gustan mucho sus poemas. O sea, yo la conocí mucho antes también como de que el mundo se fuera tan al abismo, y me gustan mucho sus poemas porque creo que es una forma también en la que habla pues de la libertad sexual, de la libertad de las mujeres, de lo complicado que es amar. Y bueno, nosotras, ustedes lo saben, que aquí las maleducadas somos unas románticas, y Román también es un romántico. Sí, es un romántico. Pero este su poema, mismo nombre lo dice. Así es una máquina de amar. Este poema me gusta mucho porque se llama Los portadores de sueños, y me gusta porque me hace pensar en que nosotras, es que me veo identificada, veo a Román, veo a Mafi, me veo a mí, y yo digo, somos. Sí, somos, ¿no? A ver con qué nos va a salir, Román. ¿Quieres ayudarnos a leer o no? Sí, claro. O no claro, sabe claro. leer. ¿Sí? ¿Nos movemos o...? No, está bien. Yo ¿Sí sí ves? lo Ok. puedo ver aquí bien. Y dice, en todas las profecías está escrita la destrucción del mundo. Todas las profecías cuentan que el hombre creará su propia destrucción. Pero los siglos y la vida que siempre se renueva engendraron también una generación de amadores y soñadores. Hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo, sino con la construcción del mundo de las mariposas y los ruiseñores. Desde pequeños venían marcados por el amor. Detrás de su apariencia cotidiana guardaban la ternura del sol de medianoche. Las madres los encontraban llorando por un pajarito muerto, y más tarde también los encontrarán a muchos muertos como pájaros. Estos seres cohabitaron con mujeres traslúcidas y las dejaron preñadas de miel y de hijos verdecidos por un invierno de caricias. Así fue como proliferaron en el mundo los portadores de sueños. Fueron atacados ferozmente por los portadores de profecías, habladas de catástrofes. Los llamaron ilusos,
románticos, pensadores de utopías, dijeron que sus palabras eran viejas, y, en efecto, lo eran, porque la memoria del paraíso es antigua en el corazón del hombre. Los acumuladores de riquezas les temían y lanzaban sus ejércitos contra ellos. Pero los portadores de sueños todas las noches hacían el amor y seguía brotando su semilla que no solo portaba sueños, sino que los multiplicaban y hacían correr y hablar. De esta forma, el mundo engendró de nuevo su vida, como también había engendrado a los que inventaron la manera de apagar el sol. ¿Quieres que Mafi te ayude a leer la siguiente? Ay, romancito. La siguiente dice: los portadores de sueños sobrevivieron a los climas helados. Son peligrosos, imprimían las grandes rotativas. Son peligrosos, decían los presidentes en sus discursos. Son peligrosos, murmuraban los artífices de la guerra. Hay que destruirlos, imprimían las grandes rotativas. Hay que destruirlos, decían los presidentes en sus discursos. Hay que destruirlos, murmuraban los artífices de guerra. Los portadores de sueños conocían su poder, por eso no se extrañaban. También sabían que la vida los había engendrado para protegerse de la muerte que anuncian las profecías. Y por eso defendían su vida, aún con la muerte. Por eso cultivaban jardines de sueños y los exportaban con grandes lazos de colores. Los profetas de la oscuridad se pasaban las noches y días enteros vigilando los pasajes y los caminos, buscando estos peligrosos cargamentos que nunca lograban atrapar, porque el que no tiene ojos para soñar no ve los sueños ni de día ni de noche. Y en el mundo se ha desatado un gran tráfico de sueños que no pueden detener los traficantes de la muerte. Por todas partes hay patentes con grandes lazos que solo esta nueva raza de hombres puede ver la semilla de estos sueños. No se puede detectar... que solo la nueva raza de hombres puede ver. La semilla de estos sueños no se puede detectar porque va envuelta en rojos corazones, en amplios vestidos de maternidad, donde piececitos soñadores alborotan los vientres que los albergan. Dicen que la tierra, después de parirlos, desencadenó un cielo de arcoíris y sopló de fecundidad las raíces de los árboles. Nosotros solo sabemos que los hemos visto. Sabemos que la vida los engendró para protegerse de la muerte que anuncian las profecías. ¡Qué fuerte! Jamás había llegado en vivo y en directo. Equipo de maleducados llora en vivo. Oh. Y esto me recordó mucho y yo quería compartirlo. Un saludo a Gil si es que nos está viendo. Él en algún lado vio, pero yo recuerdo mucho esa frase porque él me la ha dicho varias veces. Esta idea de que el futuro necesita refuerzos y como un poco también pensarlo así, ¿no? O sea, y creo que me recordó mucho a este poema de cómo, pues sí, el futuro ahí está y que podríamos simplemente no hacer nada, pero que pues tenemos que nosotros mismos esparcir también ese optimismo, ese cariño por el mundo en el que habitamos. Y pues sí, la idea de que no porque exista como ha existido hasta ahora, significa que no se puede cambiar las cosas. Entonces, muy duro. Yo agregando a eso, también hay una frase que me gusta mucho de las mujeres zapatistas. Bueno, las mujeres zapatistas tienen una carta, ya les había comentado sobre eso, en la que le habla a las mujeres que luchan de todo el mundo. Y en esta carta las mujeres zapatistas les dicen como, nosotros hemos organizado el encuentro de mujeres y les hemos enseñado cómo luchamos, ¿no? Y todo lo que resistimos. Y entonces para nosotras, ahora que no podemos hacerlo, es como entregarles una luz, ¿no? O sea, como nosotras tenemos esta pequeña lucecita que les entregamos y cuando nosotras las busquemos en un futuro, quisiéramos preguntarles qué han hecho con esa luz, si la han cuidado, si han cuidado esa luz de la resistencia. Y un poco es lo que los portadores de sueños y nosotros hacemos, ¿no? O sea, como que creo que cuando nos rendimos, pues puede ser muy cómodo, pero también sabemos que resistir es muy doloroso, pero también creo que hay que darnos cuenta de que todos los corazones que tocamos con nuestra resistencia son corazones que van a tocar otros corazones, ¿no? Entonces creemos que siempre la colectividad es la respuesta y pues nada, que aquí seguimos. Aquí seguimos. Uy, no. Ay, es que es temporada de Piscis. Es temporada Piscis, sí, ya se notó en el ambiente. Y justo también para terminar y para que también conozcan otras voces de otras poetas alrededor del mundo, yo también les traigo el ejemplo de Gata Katana, que van a poder ver justamente en la parte de aquí atrás. Ay. Una reina española
Ella es Gata Katana, justamente una poeta con la que quiero cerrar el día de hoy. Ella murió muy joven, murió a los 25 años. Ella era española y pues se dedicaba a hacer harta cosa. O sea, Sí. también era rapera. Sí, tengo varias canciones de ella. Es muy, muy chida. Y ahorita traigo justamente uno de sus poemas. También lo conocí gracias a nuestra amiga Andrea. Entonces también un saludo a ella. Y literalmente se llama Como aman los pobres. Entonces, ahorita que seguimos muy románticos con la vida y con todo en general, les dejo este video para que lo puedan escuchar de viva voz. La leí en el último slam, así que tú ya la habrás escuchado. No aman de igual forma los ricos y los pobres. Los pobres aman con las manos. Los pobres aman en la carne y con gula, en las peores estampas, en condiciones famélicas y con todo en su contra. Los pobres aman sin bonitos decorados, entienden de lunes y de tedios domingueros y de gastos imprevistos, de facturas y de angustias que embisten mes a mes a quemarropa. El amor de los pobres no sale por la ventana aunque el dinero entre por la puerta, que nunca entra, aunque no haya ventanas. Los pobres han aprendido a amarse a oscuras por lo mismo. Han aprendido a amarse mal alimentados, mal vestidos, mal queridos, porque el hambre agudiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores, aunque no haya jardines. Los pobres han aprendido a aprovechar los vis a vis entre jornada y jornada de trabajo, aunque no haya trabajo, y saben darse placeres nunca tasados de valor incalculable y han aprendido a disfrutar las circunstancias y la sopa de sobre, el viejo colchón y la cuesta de enero. Y parece que su amor se hiergue indestructible a pesar de las miles de plagas, de los sueños frustrados y fracasos andantes, de las crisis cíclicas y de hambrunas y de guerras, más valiente que Heracles, más Odiseo que Odiseo. Y parece que su amor se extiende y se multiplica al ritmo que se multiplican los pobres, al ritmo que se multiplican los infortunios y los desastres naturales que golpean siempre en las casas de los pobres. Y ese amor está a la altura de Urano y de Gea juntos, y es el único arma que tienen los pobres para defenderse. Por eso han aprendido a cultivar flores y a cantar bien sus penas, y han inventado las mejores obras y los mejores instrumentos. Por eso entienden de arte y saben encontrarlo donde lo haya, aunque no lo haya, que siempre lo hay. Y han aprendido a aprovechar el carisma y la jerga y a escribir poemas inmortales sobre amores complicados, y saben de cosquillas, y saben de boleros, y saben de desnudos y de darlo todo, que no es más que lo opuesto, las manos y la lengua, la forma de otear al horizonte y los cánticos en contra del patrón. Yo solo sé amar de esta manera. Yo te amo como aman los pobres y me temo que durante mucho, mucho tiempo esto seguirá siendo así. Bueno, cedo la palabra al compañero. Sí, literal. Yo. Ajá, sí. Porque pues también creo que es una buena forma también de cerrar. Creo que sigue la misma línea que los poemas que les hemos traído el día de hoy. Y es como al final, a pesar de que todo se ve horrible y de que todo parece que no... O sea, que no hay salida ni siquiera, como todo el mundo siempre ha encontrado una forma y una luz al final del camino, y que también en momentos en los que nosotros sintamos que de plano no hay salida, no hay forma y no hay compañía también dentro de la tristeza, pues también podemos acercarnos a todas estas formas de arte y de escritura para pues sentirnos un poquito menos solos y más acompañados. Y pues yo creo que... Pues ya. Y yo, ¿qué más queremos? Y yo, ¿qué más quieren? Ya fue demasiado, ya. Sí, ya lloramos en vivo, ya. Ante todo, ante la destrucción del mundo, solo nos quedará el amor. Es verdad. Sí. Claro. Bueno, yo nada más quiero despedirme con enseñándoles este haiku, que el haiku es un tipo de poesía que surgió en Japón. Y bueno, hubo un concurso aquí en México, en donde ganó este poema, este haiku, que lo hizo Luis Gabriel Vázquez Castillo, un niño de 12 años, de Jalpa de Méndez en Tabasco, en el año 2018, y pues me parece muy bello, ¿no? Amo la lluvia, cuando besa la tierra, siembra su aroma. Bueno, el haiku es un tipo de poesía pues bastante difícil porque tiene que acotarse a ciertas reglas, ¿no? Que son ciertas sílabas y no puede pasar de ahí, ¿no? Entonces, digamos que crear un haiku pues tiene su grado de dificultad, pero también de creatividad y de belleza, ¿no? Sí, de sensibilidad. Ajá, de sensibilidad. Qué lindo. Y
este es de mis poemas favoritos de Alberto Cairo o de Pessoa. Y me parece también muy bello. Se llama Mi mirada y dice, y lo que veo a cada momento es aquello que nunca antes había visto. Y me doy cuenta muy bien. Sé tener el pasmo esencial que tiene un niño si, al nacer, reparara de veras en su nacimiento. Me siento nacido a cada momento para la eterna novedad del mundo. Uf. Y me parece que justo eso es lo que tienen mucho los niños, ¿no? Ahora sí, como el futuro del mundo. Los refuerzos. El futuro del mundo. El futuro del mundo es lo que tienen, ¿no? O sea, como una mirada de verdad, pues muy innovadora, muy renovadora también, ¿no? Y quisiera como ya solo decir que, pues, parte de lo que nosotros somos y que nos han enseñado a ser como individualistas o tener un ego, ¿no? Así como yo soy, pues, a mí me parece, bueno, leyendo mucho del budismo, es que algo que se sostiene es que siempre somos el resultado de varias causalidades, ¿no? O sea, eso de que yo existo y yo soy, pues creo que es un buen ejercicio ponernos a pensar cuáles son las causalidades que nos hacen estar aquí en este momento presente. Y podemos ver que incluso la comida, ¿no? O sea, la comida pues que nos alimenta, así un jitomate, ¿cuántos meses tarda en crecer? Y toda la causalidad que pasó para que ese jitomate llegara a nuestra mesa, pero sobre todo para que se creara, ¿no? O sea, como desde que el agricultor siembra la planta, el agua también, que el camino que tuvo que recorrer el agua para que, pues, alimentara a esa planta, el sol, ¿no? Miles de años que esté ahí y nosotros somos un producto de miles de años porque el sol le dio ese alimento a la planta para que surgiera ese jitomate. Entonces, pues se nos borra como el ego, ¿no? Sí. Y siento que es tal vez lo que no están viendo las personas que están destruyendo el mundo, poblaciones, ¿no? Y el mundo. Entonces, pues siento que recordarles porque pues están educados también, ¿no? O sea, como los israelíes están muy educados en una perspectiva de odio hacia ciertos pueblos y que realmente no se dan cuenta que están sufriendo por ello, ¿no? Y que han sido manipulados, ¿no? Entonces, siento que tal vez si esta perspectiva la vieran, si esa perspectiva de la novedad eterna que hay en el mundo la tuvieran, verían que lo que están haciendo es una estupidez, ¿no? Entonces, pues siento que Román les diga que son estúpidos. Sí, ya lo hicieron enojar. Y eso. Y como pueden ver, es filósofo, entonces sabe cosas. Pero pues creo que el programa de hoy fue muy lindo, fue muy apapachador y nos dejó a todos con las emociones bastante a flor de piel. Pero creo que eso es parte también de todo, ¿no? De cómo leer estos poemas, compartirlos con ustedes, también nos puede, desde el primer segundo, empezar a mover hacia recordarnos lo que nos gusta sentir y lo que podemos seguir sintiendo en colectivo. Y pues que eso, que hay esperanza, pero también hay responsabilidad. Cuando podemos... Si somos lo suficientemente honestos también con nuestros privilegios, no podemos darnos el chance también de ser solo víctimas de nuestras circunstancias y de la tristeza mundial, sino que también tenemos responsabilidad de seguir poblando el mundo con optimismo o no optimismo tóxico. Ya no, sino como con esperanza, con alternativas, con futuros que nos sean más amables y que nos hagan más sentido. Y pues eso, yo creo que con eso nos vamos despidiendo. Fue un placer estar con ustedes otro martes. A mí me pueden encontrar en Instagram como m.afi, yo soy Mafi. Y pues sí, de este lado. Yo soy Andy, muchas gracias por quedarse hasta estas altas horas de la noche. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como bellacandy con K y con 2 Y. Mi queridísimo Román. Y me encuentran en redes como @RománBarco. Excelente. Muchas gracias. Descansen, nos vemos la próxima semana.